Iglesia, muy buenos días. Los saludo con la bendición de nuestro Dios. Para los que no me conocen, soy la mamá de David Leonardo Borda y le envío un saludo muy especial a que se encuentra en la ciudad de Tunja trabajando. No nos hemos podido ver por esta pandemia, pero siempre lo llevo en mi corazón y todos los días nos hablamos, y el fin de semana también nos encontramos por el WhatsApp. Soy docente y estamos trabajando virtual. El trabajo pues se nos aumentó, como ustedes saben, pero todo lo hacemos para los estudiantes que tenemos a nuestro cargo, y las cosas por el momento pues están marchando bien porque los estudiantes también han respondido con el desarrollo de sus guías. Quiero compartirles para el día de hoy el Salmo número 100, que es un salmo de alabanza y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a hacer una oración pequeñita. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas tanto, así como nos amas. Te pido, Señor, que nos bendigas y nos protejas en medio de esta situación que aún estamos viviendo. Padre mío, te pido en este momento por todas las familias acá representadas, los hermanos de la iglesia, nuestros familiares, Padre Santo, para que tú los ilumines, los protejas, los guardes, los limpies de todo pecado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres grande. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, a quien un día derramó su sangre en la cruz para librarnos de nuestros pecados. Amén. Adiós, hermanos. Hola a todos, buenos días. Qué bueno encontrarnos nuevamente en esta reunión de domingo. Qué maravilloso poder seguir juntos, unidos por nuestro Señor Jesús, porque todos vamos caminando por Él, porque Él decidió unirnos como familia, como iglesia local. Vamos a cantar para Jesús. A tus pies abre mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me aceptaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Seguridad.
más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. En la última reflexión terminamos tal vez la señal más grande que hace Jesús para mostrar quién es Él, para que crean en Él y tengamos vida eterna, la resurrección de Lázaro. Y los últimos versículos que vimos la semana pasada son apasionantes. Llegamos hasta el capítulo 11, versículo 44. Voy a leer los últimos versículos para recordar exactamente qué fue lo que encontramos. Vamos a leer desde el versículo 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Entonces, imaginemos esta escena tan impresionante. Han llegado unas personas, ya lleva Lázaro 4 días en la tumba, ya está en descomposición, y están unas personas allí. ¿Cuál es la reacción ante tremenda señal que hace Jesús? ¿Qué van a hacer las personas con tremenda evidencia ante la cual se están enfrentando? Las personas que están allí nunca han visto algo similar. Se sabe que Jesús ha vuelto a la vida mínimo a 2 personas más, a la hija de Jairo y al hijo de la viuda en la población de Naín. Pero son personas que apenas llevan unas horas de muertos, y por lo tanto, según sus creencias, según algunos mitos que tenían ellos, pues estaban dentro de las horas en las cuales posiblemente la persona todavía no estaba bien muerta, digámoslo entre comillas. Pero Lázaro lleva 4 días de muerto. El olor muestra que realmente estaba en descomposición. Y Lázaro sale allí. ¿Cuál va a ser la reacción ante esta evidencia de las personas? Y eso es lo que vamos a ver hoy.
porque hoy nos vamos a encontrar con la dureza del corazón humano, hoy nos vamos a encontrar con la dureza del corazón de aquellas personas que no admiten que Jesús esté por encima de sus religiones, de sus dogmas y de sus creencias humanas. ¿Cómo el ser humano es capaz de negar la evidencia que está ante sus ojos, de negar que Jesús es quien es Dios, de negar que Jesús vino a dar libertad para seguir esclavizados a una religión, para seguir esclavizados a un statu quo que les da cierto confort y que les da cierto estatus dentro de la sociedad? Hoy vamos a aproximarnos al Evangelio de Juan, capítulo 11, desde el versículo 45 hasta el versículo 57 y finalizamos el capítulo 11. Entonces, vamos al versículo 45. Dice así: muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Entonces aquí vemos un primer grupo de personas que están allí, ven lo que hace Jesús y su reacción ante esta evidencia es creer, decir definitivamente sí, lo que dice Marta es cierto, Jesús es el Hijo de Dios viviente, Jesús es el Mesías que ha venido al mundo, a la humanidad, y creen en él, depositan su confianza en él. Dice el versículo 46, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Algunos de ellos, ¿algunos de cuáles? De aquellos que habían presenciado el milagro, que habían presenciado la señal. Algunos de ellos, ¿qué hicieron? ¿Fueron a dónde? A ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Bueno, algunas personas dicen que es probable que no hubo malas intenciones con estas personas que fueron hasta los fariseos, que sencillamente era una manera de ir y contar que el Mesías había llegado y que los fariseos se alegraran de esta verdad y pudieran estar allí contentos y creyeran en Jesús. Puede ser. Otros dicen que como los fariseos eran esas autoridades religiosas celosas, pues sencillamente iban allí ante los fariseos para que ellos verificaran la información y al darse cuenta de los hechos y de la realidad, dieran una autorización de creer en Jesús. Realmente es difícil de creer estas dos interpretaciones. ¿Por qué? Porque las personas sabían que de hace meses atrás los fariseos estaban con la intención de sacar a Jesús del panorama de alguna manera. Eran unos enemigos acérrimos de Jesús. Y contarles a los fariseos lo que Jesús había hecho era sencillamente darles más herramientas para esta persecución. Entonces las intenciones que habían detrás de esta información que fue llevada ante los fariseos, pues realmente es muy difícil de creer que fueran unas buenas intenciones. Pero lo que nos evidencia que realmente no había muy buenas intenciones es el versículo siguiente. Dice el versículo 47, entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. ¡Wow!
Qué reacción tan impresionante. Están allí los fariseos que se enteran de lo que ha hecho Jesús. Los fariseos realmente, aunque eran muy celosos y aunque permanentemente los encontramos en el caminar de Jesús día a día, porque están muy pendientes de lo que hace Jesús por su celo religioso, pues no eran realmente las personas que ocupaban los más altos cargos religiosos dentro de la sociedad judía. Eran unas personas que eran consideradas pues bastante fanáticas, parte del pueblo, el pueblo más humilde los seguía. Pero las personas que se consideraban más inteligentes, más pensantes, pues no les creían mucho a ellos porque los veían como algo supersticiosos. Seguían más bien a los saduceos, que eran los teólogos, los pensadores, y eran los saduceos los que estaban a cargo del Sanedrín. Aunque dentro del Sanedrín habían algunos fariseos, realmente el control lo tenían los saduceos, y los sacerdotes eran saduceos, y el sumo sacerdote también era saduceo. Estos saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, en fin, no creían algunos elementos que los fariseos defendían mucho. Entonces, realmente los fariseos y los saduceos eran, por decir algo, dos alas religioso-políticas diferentes. Eran los de derecha, extrema derecha, y los de extrema izquierda, digámoslo de esa manera. Entonces, no era fácil que se encontraran para tener una causa común. Sin embargo, vemos como acá el versículo 47 nos dice que los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. Para hacerle frente a Jesús, sí se unen. Para acabar con Jesús, sí se unen. Para destruir a Jesús, sí se unen. Hay un enemigo común, un enemigo que está interfiriendo con su tradición. Han ganado poder, han ganado credibilidad, han ganado el poder influir a su manera en esta sociedad judía de primer siglo. Pero lo interesante es que esta reunión que hacen es la reunión del Sanedrín, de los principales líderes religiosos, y están allí reunidos, y ser parte del Sanedrín era algo muy importante, porque eran las personas que realmente definían el rumbo de la nación judía, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito civil, en las relaciones sociales, aún con el mismo imperio romano. ¿Y cuál es la preocupación? ¿Qué vamos a hacer? No estamos haciendo nada. Jesús sigue avanzando en popularidad y en credibilidad. ¿Qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Y es increíble. En vez de decir qué alegría, este hombre está haciendo unas señales que evidencian que el Mesías ha llegado, que evidencian que Dios está haciéndose presente en medio de su pueblo y que Dios está acá en medio de nosotros haciendo algo maravilloso. Posiblemente no necesariamente tenían que entender que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, no, pero sí las evidencias eran tan claras que Jesús estaba allí presente como enviado de Dios y como el mismísimo Mesías. Aún así, ellos quieren silenciarlo. Hay odio, siempre va a haber odio contra Jesús. Las personas que no se han permitido que Jesús se acerque, que la palabra de Dios les hable a su corazón, que el Espíritu Santo toque sus vidas, sentirán odio hacia Jesús.
Pero no solo sentirán odio hacia Jesús, también sentirán odio hacia aquellos que somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús. Y el mismo Jesús nos lo dijo en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, lo vamos a ver más adelante. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Entonces, démonos cuenta que parte de ser seguidores de Jesús es ser aborrecidos por el mundo. Porque como lo vemos allí en Juan 15, Jesús nos saca del mundo, nos toma del mundo, y al no ser parte del mundo vamos a ser aborrecidos por el mundo. Y las personas que son religiosas pero que no son sacados del mundo, sino que siguen aún aferrados al mundo, a los principios del mundo, donde Dios siguen siendo ellos mismos, donde Dios sigue siendo el estatus al cual han llegado por medio de estas costumbres religiosas, porque su Dios son ellos mismos, porque aún no han permitido que el trono de sus vidas lo ocupe Jesús. Entonces no hay nada más peligroso que unas personas se sientan amenazadas porque Jesús se convierte en el rey de nuestras vidas. Cuando Jesús se convierte en el rey de nuestras vidas, las personas que hasta ahora se consideraban nuestros dueños, se consideraban nuestros reyes, consideraban que ellos dirigían nuestras vidas, dirigían nuestras creencias y dirigían la manera como nosotros vivíamos nuestra relación con Dios, se sienten amenazadas porque se sienten relegadas a un lado e inmediatamente van a atacar al mismo Jesús. ¿Cuántas personas que son religiosos profesionales se enojan cuando nosotros nos aproximamos a la Biblia y decimos ya no vamos a seguir sus dogmas, ya no vamos a seguir sus tradiciones, sino nos vamos a guiar solo por la Biblia? Inmediatamente el enojo y el ataque vienen porque están perdiendo sus privilegios como guías religiosos. Entonces, eso es lo que les está pasando a estas personas, a este concilio, a este consejo, a este Sanedrín que se ha reunido para tomar decisiones fuertes en contra de Jesús, porque está haciendo muchos milagros. ¡Uy, qué miedo! Dice el versículo 48, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Imagínense, si lo dejamos seguir así, todos van a creer así, todos van a creer en él. Ese es el miedo. Van a creer en él y van a dejar de creer en nosotros. Van a creer en el verdadero Dios y nosotros, los seres humanos normales, pero que nos hemos constituido en mediadores y en ser quienes les dicen a los demás cómo vivir su vida religiosa, ya van a dejar de creer en nosotros. Van a creer en él. Y entonces viene una excusa muy cómoda. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Bueno, podríamos decir que, entre comillas, era una excusa que tenía un buen argumento. Sí, se dan cuenta que llegó el Mesías o que las personas están siguiendo a un nuevo rey, los romanos, que son tan celosos y que no permiten que se adore a nadie más sino al César y que no permiten que se obedezca a nadie más sino al César, pues van a venir y nos van a destruir. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que acabar con esta persona a la cual el pueblo está siguiendo, y así nos evitamos problemas con el imperio. Pero la verdad es que ellos sí lograron
entre comillas lograron, porque era la voluntad de Dios, llevar a Jesús a la cruz, que mataran a Jesús, entre comillas, lo sacaron del camino, y apenas unos años más tarde, en el año 70, vino el Imperio Romano y arrasó con todo Jerusalén y con el templo. Entonces, este argumento, la historia demuestra que no tenía ninguna validez. Pero el miedo que ellos empiezan a infundir es para que las personas acusen a Jesús y digan, no queremos que el imperio nos acabe, digamos dónde está Jesús. Versículo 49. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. Aquí hay varios elementos que vamos a tener en cuenta. Caifás era el sumo sacerdote, dice, ese año o por ese año. Y esto no es algo que Dios había establecido. El sumo sacerdocio era una función que Dios había dado dentro del pueblo, pero era algo que era vitalicio. Y era algo que era generacional. El hijo de Aarón sería el sumo sacerdote, y el hijo de Aarón sería el sumo sacerdote, y así sucesivamente hasta que muriera. Sin embargo, ya en los últimos siglos, y en el último siglo especialmente, el imperio romano había logrado entremeterse en esta función y se había convertido en una función política, y realmente era el imperio romano el que estaba diciendo quién era el sumo sacerdote. ¿Y cómo se obtenía ese sumo sacerdocio? Pues sencillamente por favores que le hacía esta familia que se ganaba el sumo sacerdocio al imperio romano. Entonces pues se había convertido en un cargo político, y realmente pues hasta el día de hoy podemos ver cómo la religión y la política están unidas de tal manera en que los favores que se hacen de lado a lado son los que muchas veces hacen la diferencia de quién es quien dirige en cada uno de estos poderes que dirigen a las personas. Entonces está allí. Por eso dice que dirigía por ese año. Caifás era el hijo de Anás. Realmente Caifás no tenía mucho poder. El poder lo tenía Anás, su padre. Pero sencillamente Caifás hacía algo, los líderes religiosos volteaban a mirar a Anás. Anás sonreía y decía: sí, háganle caso a mi hijo, y se hacían las cosas de esta manera. Versículo 50, y de una vez vamos al 51. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Y el 51, pero eso no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. ¿Por qué uní estos dos versículos? Porque tenemos que entender algo bien especial. Caifás era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, en una fiesta que se llamaba la fiesta de la expiación, que tal vez hemos oído nombrar, es el Yom Kippur. En la fiesta de la expiación, una vez al año iba al lugar santísimo y primero hacía un sacrificio por él mismo. Una vez estaba limpio por ese sacrificio que había hecho por él mismo, entonces hacía un sacrificio por el pueblo y tomaba un cordero sin mancha y lo entregaba en nombre del pueblo. Este mismo hombre, el sumo sacerdote, que era el encargado de hacer un sacrificio, de entregar un cordero sin mancha por el pecado del pueblo, en este momento está diciendo que hay que matar a un solo hombre, él no lo sabe, pero es un cordero sin mancha que va a estar allí. Y esto
nos recuerda lo que dijo Juan. Ustedes recuerdan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Juan el Bautista dice algo impresionante. Cuando Juan ve a Jesús que se acerca a él, dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es tan importante lo que está diciendo Caifás, porque Caifás está pronunciando la voluntad de Dios, que este hombre que va a morir por el pueblo, por una nación, es Jesús, que es mejor que muera. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo va a morir por una nación. Y en el versículo 51 lo que hace Juan es con sus palabras explicar. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó, es decir, pronunció la voluntad de Dios, que Jesús moriría por la nación judía. Y continúa Juan en el versículo 52 dándonos una explicación muy importante. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Y ya Jesús, en aquellas enseñanzas que nos dio sobre el buen pastor, en aquellos ejemplos que nos dio sobre el buen pastor, ¿qué nos dijo? Nos dijo en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan está retomando esas palabras que dijo Jesús en el capítulo 10, y nos está recordando que no solamente Jesús muere por los que están allí en esa nación, sino por todos aquellos que seremos hijos de Dios más adelante, y que seremos un solo rebaño y tendremos un solo pastor. Versículo 53. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Se reúnen todas estas personas, muy elegantes, muy tiesos y muy majos, como dice el poema aquel, y dicen: definitivamente este hombre hay que matarlo. Ahora sí, hay una sentencia real y completa. Ahora sí se va a llevar a cabo la muerte de Jesús, y lo dice nada más y nada menos que el Sanedrín. Ya no hay nada que hacer. Los religiosos han hablado. Hay que callar la voz de Dios. Hay que callar la verdad y la vida. Hay que callar el camino. Hay que callar a aquel que es la resurrección. Hay que callar a aquel que es el buen pastor. Hay que callar a Jesús, porque la religión no soporta que Jesús dé libertad a los cautivos. La religión no soporta que las personas caminen detrás de Jesús sin intermediarios. Versículo 54. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos, se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Bueno, realmente esto es un versículo descriptivo. Jesús sabe que aún no ha llegado la hora, es en Pascua, y se retira por unos días a una región llamada Efraín, para estar allí enseñando, dándole las últimas enseñanzas a sus discípulos, preparándolos para todo esto que se vendría en los capítulos siguientes. 55. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Entonces ya faltan pocos días para esa Pascua en la cual Jesús va a ser crucificado, pero
todos los judíos se están preparando y comienzan a acercarse ya hacia Jerusalén, hacia el templo, para hacer una serie de rituales de purificación, algunos de lavamientos, otros de pequeños sacrificios, todo esto con el fin de estar listos para la fiesta de la Pascua, estar puros. ¿Por qué? ¿Quiénes no podían participar? Aquellos que estaban impuros, pero algunos de estos podían hacer unos ritos de purificación y estar listos para compartir la fiesta de la Pascua. 56. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Las personas que están allí han escuchado lo que hizo Jesús y están ansiosos de ver a aquel que resucitó al muerto que llevaba 4 días en el sepulcro. Entendamos que Lázaro es parte de la comunidad judía, que vive apenas en Betania y que por estos días se lo encuentran en el mercado, en la plaza, se lo encuentran en los caminos y le preguntan: ¿usted es el que resucitó, al que resucitó Jesús? Y él va a decir: claro que sí. ¿Y es cierto que usted llevaba 4 días? Claro que sí. ¿Y es cierto que usted ya olía mal, ya estaba putrefacto? Sí, es cierto. Ese era yo. Y este comentario, esta historia con la cual tienen a una persona que es Lázaro en medio de esta sociedad, está creciendo, y muchos quieren conocer a Jesús y están ansiosos. ¿Será que no va a venir? ¿Será que no se va a hacer presente? Por su parte, dice el 57, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Utilizan su autoridad, utilizan su poder, dan la orden. No se puede seguir con Jesús vivo. Si usted ve a Jesús, debe denunciarlo porque tenemos que callarlo. Qué triste, qué corazón tan duro el que tenemos los seres humanos. Queremos callar a Jesús cuando estamos tan aferrados a nuestras costumbres, cuando estamos tan aferrados a nuestra manera de hacer las cosas. No permitimos que alguien nos libere, no queremos que nadie nos libere y no queremos que nadie libere a los que nos rodean. ¿Cuántos años estuvo prohibida la Biblia? Porque si nos aproximábamos a la Biblia íbamos a tener libertad de los líderes religiosos, porque íbamos a encontrar directamente a Jesús. Y fue prohibida la Biblia por siglos. Pero ¿cuántas veces cuando nos acercamos a una persona, a un líder religioso, y le decimos: pero si la Biblia me dice que Jesús quiere caminar conmigo, que Jesús me liberta, que yo no tengo que hacer las cosas de esta manera, que lo único que tengo es que creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y Él me va a dar vida eterna y Él va a caminar conmigo y no tengo que seguir una serie de dogmas, de tradiciones? Esa persona se va a enojar con nosotros. Nos dice: no, tú tienes que hacerlo a la manera de nosotros, como lo hemos hecho siempre, como lo hemos hecho toda la vida. Para eso unas personas escribieron cómo tú tienes que vivir tu religión. Pero si en la Biblia yo no encuentro que tenga que hacerlo de una manera o de la otra, lo único que me dice es que crea en la obra de Jesús en la cruz del Calvario y Él me va a pasar de muerte a vida. No me dice nada más. ¿Por qué tengo que hacerlo de otra manera? Porque si no lo haces así, voy a perder mi poder, voy a perder mi influencia sobre ti. Lo que hemos construido durante tantos años como una denominación se nos va a caer. Ese es el miedo. Ese es el miedo que a veces nos hace callar a Jesús. No permitamos que el miedo de otros nos lleve a ser esclavos de tradiciones, nos lleve a ser esclavos de inventos humanos. Permitamos
que Jesús nos libere. Creamos en Él y Él nos dará vida. No solo la vida de Lázaro, claro, vamos a tener una vida mientras estemos a este lado de la eternidad, de gozo, de paz. Vamos a tener una vida abundante, pero sobre todo vamos a tener una vida eterna porque estaremos toda la eternidad con Él. Gracias, Señor Jesús, por traernos libertad. Gracias, Señor Jesús, por quitarnos el velo religioso de los ojos. Gracias, Señor Jesús, porque te tenemos que mirar solo a ti y seguirte a ti. Caminar únicamente tras las huellas de Jesús. Démosle la gloria a nuestro Señor. Amado Señor, gracias. Gracias porque cuando vemos cómo las personas que quieren controlarnos se enojan cuando te encontramos, vemos que realmente tú si quieres libertarnos, tú si nos liberas de verdad, tú rompes realmente las cadenas y nos das una vida abundante. Gracias, Señor, eres maravilloso, eres perfecto, a ti te exaltamos y solo a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar para Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias, Señor,
por liberarnos de tantas cargas y poder caminar únicamente tras de ti. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Niños, ya viene la iglesia infantil. Vamos a darle gracias a Dios. Señor amado, te alabamos y te exaltamos. Caminamos en libertad porque tú nos compraste por precio, porque tú fuiste a la cruz del Calvario para pagar ese rescate, esa redención de nuestro pecado, de tantas esclavitudes en las que estábamos, Señor. Por eso, Señor, hoy solamente podemos decirte gracias. La honra y la gloria son únicamente para ti. Te alabamos y te exaltamos, bendito Jesús. Gracias, Señor. Te entregamos este día, esta semana, estos tiempos que son difíciles, pero descansando en ti y caminando contigo, Señor, podemos llevarlos en paz en nuestro corazón. Gracias, bendito Señor. Te alabamos y te exaltamos. Amén. Ahora sí, niños, a iglesia infantil. Hola chicos, muy buenos días. Para el día de hoy tenemos una enseñanza acerca de las mentiras y nos narra el Señor a través de la historia de Ananías y Zafira. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Amado Señor, en esta mañana te doy gracias, Señor, por tener el privilegio de una vez más, Señor, poder predicar tu palabra. Te pido, Señor, que en cada corazoncito, Señor, quede grabado ese anhelo de ayudar a otros, Señor, y de no mentir, papito Dios, porque sabemos que la hipocresía y el engaño no son de ti, Señor. Gracias por este nuevo día, Señor, que nos permites compartir una vez más tu palabra, Señor. Te pido que los bendigas a todos mis hermanos y a cada niño del mundo. Gracias, Señor. Amén. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a contarle una historia que narra la Biblia. Sí. Nos cuenta la historia de cómo fue la iglesia en la antigüedad. ¿Qué era la iglesia? La iglesia eran personas que se reunían para mostrar el amor de Dios. Y todas las personitas que pertenecían a la iglesia en ese tiempo eran muy generosas. Y todo lo que tenían lo compartían con los demás. La comida, el techo, todo lo compartían con los demás. Tenían corazones muy compasivos y muy bondadosos. Pero bueno, vamos a narrar una historia. Vamos a compartirles qué pasaba con unos personajes que les vamos a mostrar. Esos personajes son Bernabé. Asómate, Bernabé. Hola. Hola. El otro personaje se llama Zafira. Hola. Zafira tenía un esposo que se llamaba Ananías. Vamos a contarle la historia. Vamos a contarles qué había en el corazón de Bernabé. Bernabé es un nombre que significa el consolador. Era un hombre muy justo y estudioso de la palabra, que pertenecía a una tribu llamada de Levi. Esta tribu se dedicaba a estudiar la palabra. Como él estudiaba la palabra, confiaba tanto en el Señor que no le importaba vender su terreno para ayudar a otros. Él obedecía la palabra y tenía un corazón misericordioso. Él enseñaba la palabra con la forma de tratar a las demás personas. Bueno, ahora vamos a ver qué había en el corazón de Zafira. Bien, Zafira y Ananías no tenían un corazón misericordioso y bondadoso. Ellos vendieron un terreno, un lugar que ellos tenían. ¿Saben por qué? No. Porque ellos querían quedar bien delante de la gente. Querían parecerse a personas muy bondadosas, pero su corazón era negro, estaba oscuro por la envidia. Así que ellos no hicieron las cosas correctamente.
Bueno, ahora vamos a contarles qué fue lo que hizo en verdad Bernabé. Cuéntanos, ¿qué pasó con Bernabé? Bernabé tenía un terreno, era el único terreno que él tenía, y lo vendió para dar todas las riquezas y su valor a la iglesia para ayudar a otros. Él lo hacía porque en su corazón estaba el anhelo de ayudar a otros y por eso no le importaba dar lo que tenía. Además, sabía que el dueño del oro y la plata era el Señor y que él tan solo era un administrador de la riqueza. Ahora Zafira, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó con Zafira? ¿Qué hizo? Zafira y Ananías vendieron la propiedad, pero mintieron sobre el valor de esta ganancia. Ellos querían quedarse con una parte del dinero. Ellos conocían la palabra de Dios y sabían que decir era muy malo. ¿Tú sabes que decir mentiras es malo? ¿Sí o no? Sí, es malo. Además, ellos no estaban obligados a vender ese terreno y dar todas las ganancias a los apóstoles. Solo debemos disponer nuestro corazón para ayudar a los demás. Bueno, pues, ¿qué pasó de todo esto? Los apóstoles estaban llenos del amor de Dios y también llenos del Espíritu de Dios. Cuando Zafira y Ananías mintieron, ellos se dieron cuenta que estaban mintiendo porque Dios conoce lo que hay en los corazones, aún antes de que hablemos ellos saben. Entonces ellos se dieron cuenta que les estaban mintiendo y la mentira trae terribles consecuencias. Miremos qué consecuencia tuvo la actuación de Bernabé. Bernabé, a medida del tiempo, fue creciendo en sabiduría y se convirtió en un anciano de la iglesia, aquellos de los que todas las personas le piden consejo para preparar otros discípulos. Fue tanta la sabiduría de Bernabé que en un futuro él fue el que enseñó la palabra a Saulo de Tarso, aquel apóstol Pablo que predicó a muchas personas el evangelio. Por eso él era un hombre muy sabio y muy lleno de la palabra de Dios y trajo para su vida consecuencias muy buenas. Bueno, ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con Zafira y con Ananías. Bien, cuando ellos mintieron, ¿adivinen qué? Se murieron al instante. ¿Saben por qué? Pues el engaño y la mentira nunca son agradables a Dios. En esta historia, ellos murieron al instante que mintieron. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que aún no salen nuestros pensamientos cuando Él ya los conoce. Él conoce lo más profundo que hay allí en tu corazón. Por eso, debemos siempre hablar con la verdad. Bueno chicos, entonces espero que les haya gustado la lección de hoy. El versículo para esta semana lo encontramos en el libro de Salmos capítulo 34 versículos 13 y dice: guarda tu lengua de hablar mal y tus labios de hablar engaño. Y el reto para esta semana es responder la siguiente pregunta: ¿quiénes engañaron la iglesia de Dios? Esa es la respuesta. Me la envían al correo de la iglesia. Muchísimas gracias, muy amable. Feliz fin de semana para todos. Chao. Chao.